El péndulo, muy bien. Ya mi compañero Omar les explicó el ejemplo más sencillo para entender los armónicos. Este es el segundo, el péndulo. Podemos definir que también es un movimiento armónico porque hay un punto de equilibrio, está este eje de equilibrio y hay una fuerza de restitución, que en este caso es la componente del peso de esta partícula. Conste que en este caso estamos mirando el péndulo simple, o sea que toda la masa está concentrada idealmente únicamente en la partícula. Por eso lo podemos tratar como un movimiento traslacional. Y a partir de un análisis de cuerpo libre, llegamos a esta ecuación diferencial, que es la misma que teníamos para el resorte, solo que ahora omega cuadrado es g sobre l. Y la solución es la misma. Por energías, como ya habrán entendido para este punto del video, la partícula va a hacer un baile, un juego de energías entre su energía cinética y su energía potencial con respecto al punto de equilibrio. Y aquí vemos exactamente con la animación que esto ocurre, porque como consideramos el péndulo simple, no hay fricción. Por eso la energía mecánica se mantiene respecto al tiempo. Y la parte de h, la parte de la altura, en la energía potencial, sencillamente decimos que, volviendo a esta animación, lo único que cambia, si miramos al sistema desde el punto de vista de la posición de equilibrio, es que esa pelotica, esa masa, se eleva a cierta altura dependiendo del ángulo. El péndulo físico, muy bien. Al principio puede parecer un poco amenazante, pero en realidad es muy sencillo el concepto. Ya no consideramos que toda la masa está comprimida en el cuerpo oscilante, sino que todo el péndulo, desde, desde el eje de rotación, desde la posición de equilibrio, hasta la masa violeta en este caso, es un cuerpo con masa, es decir, es un cuerpo con masa expandida. Esto simplemente nos dice que en el análisis de cuerpo libre no lo podemos tratar como un movimiento traslacional, sino como rotacional, es decir, con sumatoria de torques. Y llegamos a la misma ecuación diferencial de antes, con un omega cuadrado diferente que involucra el momento de inercia. Ahí no hay problema. Llegamos a una parte muy importante, ya podemos continuar con otro tipo de oscilaciones, las oscilaciones amortiguadas. Listo, esto es una evolución de lo que ya habíamos visto en concepto, más realista. Ahora el sistema, mientras oscila, va perdiendo energía, la va transfiriendo al ambiente en forma de calor, de sonido u otras energías. Aquí vemos una comparación con lo que teníamos hasta ahora, que no lo afecta a ningún tipo de fricción, o sea que seguirá oscilando para siempre, y un oscilador que transfiere su energía al medio con respecto al tiempo. La ecuación de la posición respecto al tiempo es muy sencilla, es esta. La particularidad que vemos ahora es que la función que me dicta su amplitud antes simplemente era A mayúscula, es decir, una función constante. Ahora es A por E a la menos beta t, es decir, que la función que me dicta su amplitud decrece exponencialmente con el tiempo. Y ahora vemos que ese omega no es la frecuencia propia que conocíamos antes, sino que es ahora un baile, una raíz con un baile muy interesante, entre la frecuencia propia y beta. ¿Qué es beta? Es un término que contiene a B minúscula, que es una constante de amortiguamiento. Si la frecuencia propia es mayor a beta, el movimiento será oscilante, como vemos en la figura azul. Si la frecuencia propia es igual a beta, entonces pasará lo que vemos en la figura roja. Ya no habrá un movimiento oscilante, sino que el sistema perderá energía rápidamente. Y si beta es mayor a la frecuencia propia, ocurrirá el evento de la figura negra, que significa que el sistema igual va a perder energía muy rápidamente. Esto se conoce como el oscilador sobreamortiguado. Y aquí vemos una pequeña gráfica que indica lo que ya expuse, que ahora la función que me dicta la amplitud del sistema no es constante, sino que decrece exponencialmente con el tiempo. Bueno, esta es una imagen que me servirá para explicar el ejemplo que tengo para el amortiguado.
Pero antes de eso quiero tocar el tema de energía. Sencillamente entender que para el oscilador amortiguado la energía está dada por esta ecuación, que es un poquito larga, porque claro, nos representa que ahora la energía mecánica no se va a mantener constante todo el tiempo, sino que va a decrecer. Si vemos el gráfico en Desmos, la gráfica roja indica la ecuación normal de posición respecto al tiempo y la azul la energía. Como podemos ver, en la parte negativa del eje X hay unas curvas extrañas, pero eso a nosotros no nos interesa, porque como estamos analizando un evento físico, nos interesa lo que pase a partir de X igual 0, o sea, desde el comienzo del tiempo. Y efectivamente vemos que la energía decrece. Muy bien, ahora quiero dar el ejemplo que tengo para el amortiguado. Ok, como somos estudiantes de ingeniería en una institución científica, quiero desmentir un mito. El mito de que las ondas de los celulares o el Wi-Fi pueden provocar fácilmente el cáncer, que son ionizantes. Es un tema que ya ha sido refutado muchas veces, pero aquí lo quiero tratar en pocas palabras. Bien, aquí vemos el espectro electromagnético. La radiación ionizante se divide entre los rayos ultravioleta, los rayos X y los gamma. Es radiación con mucha energía capaz de sacar electrones, mejor dicho, desgarrar los átomos en sí mismos. Y esta radiación es peligrosa, puede romper nuestro ADN, crear mutaciones, cáncer. La que hay más hacia la izquierda es cada vez más inofensiva, hasta que llegamos a las ondas de radio, que es lo más inofensivo que puede haber. Su longitud de onda puede ser de metros o de kilómetros. Nuestros cuerpos no responden a las ondas de radio porque sencillamente no son lo suficientemente energéticas, no las detectan. Ahora bien, la frecuencia en la cual funcionan los aparatos electrónicos como el Wi-Fi, como bueno, en general los teléfonos, son las microondas. Ahí es donde la gente se asusta porque empiezan a decir, wow, ¿cómo así? Entonces todos estos aparatejos en todo lado están transfiriendo la misma, funcionan con la misma energía, están transmitiendo la misma energía con la que yo cocino la comida, con la que yo caliento las cosas. Bueno, sí, pero es que lo importante aquí no es la frecuencia. Lo importante aquí es la intensidad. El horno de microondas funciona con ondas microondas, pero las ondas con las que cocina la comida es 1.000.000 de veces más potentes que las ondas de nuestros celulares, 1.000.000 de veces. Haciendo la analogía de, bueno, usted puede escuchar una canción de cuna, pero si le empiezas a subir el volumen, llegará al punto en el que incluso una canción de cuna te va a romper los tímpanos. No es un problema de la frecuencia, sino de la intensidad. Y ahora que en los países desarrollados se está tratando de implementar el 5G, la gente vuelve a estar asustada por el terror mediático que esto ocasiona, ¿no? Porque van a empezar a transmitir a frecuencias mayores para poder transferir más información que nos amerita el futuro. Y esto requiere mayor energía y por lo tanto nos acercaremos más al rango de frecuencias que utilizan los hornos microondas. Pero tenemos que volver a tener en cuenta, lo importante aquí no es la frecuencia no es ionizante, lo importante aquí es la intensidad. La intensidad va a ser hasta incluso más baja. Como va a subir el número de antenas, ya no tendrán que emitir las ondas con tanta potencia para que lleguen a todo el pueblo, toda la ciudad, sino que pueden bajarle la intensidad y así poder cumplir el mismo trabajo y al mismo tiempo ahorrar energía, que no nos vendrá mal con esto del cambio climático. Veamos este fragmento del físico español José Luis Crespo. La pregunta aquí es, ¿son esas cosas peligrosas o no? Y claramente debe serlo. Que me esté atravesando a diario la radiación de los móviles no es algo bueno. Pero es que la radiación de los móviles no nos atraviesa. ¿Qué? Exacto, las ondas de los móviles no nos atraviesan. Su frecuencia es mayor, o sea que su longitud de onda es corta. Apenas chocan con nosotros, la mayor parte de ellas se refleja, pero una parte muy importante de su energía se transmite hacia nosotros. Pero se amortiguan tan rápido, porque su intensidad es muy pequeña, que bueno, el único daño que se ha llegado a ver, y eso que son muy pocos los casos en los que se llega a ver, es en la parte más externa de la epidermis. Eso es todo, un ligero calentamiento de los tejidos, en el peor de los casos que casi nunca ocurre. Viendo este otro fragmento... Y claro, ahora nos quieren meter el 5G, unas frecuencias muchísimo más altas que nos harán mucho más daño. Justo lo contrario. Como la onda electromagnética vibra mucho más rápido, se amortigua antes, no penetra. Exacto. Ahí vemos el tema del amortiguamiento. Y además desmitificamos una problemática que en realidad no existe. Y en realidad la llegada del 5G es necesaria para
toda esta cantidad de datos que cada vez está creciendo cada vez más y va a ser muy importante a futuro.